vamos a hacer un análisis del plan de retorno de clases presenciales en el Perú y sus resultados. Hoy estamos con Caterine Bernal Pérez, y es jefa nacional de sistemas educativos de Santillana. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tal? Un gusto de estar aquí. El gusto es nuestro, gracias por aceptar la invitación. Vamos a revisar uno de los estudios de UNICEF que señala que solo el 4.4% de estudiantes peruanos se benefició con el retorno de clases presenciales. ¿Cuál es el impacto de que casi el 95% de nuestros estudiantes escolares aún no retomen las clases presenciales? Bueno, Paloma, este 4% que indica el informe de UNICEF que se dio a inicios de octubre invita a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a poder participar para poder revertir esta situación y garantizar el próximo retorno a clases. Otra información también importante de este estudio es que, por ejemplo, de 111.640 escuelas que existen a nivel nacional, solamente 5.350 ya están dictando en estos momentos clases presenciales o semipresenciales. Y todavía existen próximamente 70.000 escuelas que ya van a aperturar y están esperando a sus estudiantes. Pero sin embargo, tengamos en cuenta que esta reapertura solamente beneficia a 289.289 niñas, niños y estudiantes, y adolescentes del país. Y nosotros tenemos una población más de 8 millones de estudiantes a nivel nacional, o sea, estamos bastante lejos. Sí. Para analizar un poco la problemática, que es bastante compleja en nuestro país, en una primera instancia se dio prioridad en el tema de pandemia a la salud, ¿no? Cómo poder afrontarla, revertirla, ¿no? Porque teníamos un sistema de salud bastante débil, ¿no? Y recién es en este año, en agosto, el 20 de agosto para ser exactos, se declara en estado de emergencia la educación, ¿no? Para todo este periodo, que fue de agosto al 2021 hasta diciembre de 2021 y el próximo semestre, en el próximo primer semestre del 2022. Por otro lado, también debemos tener en cuenta las condiciones de las escuelas con respecto a infraestructura. Por ejemplo, estas deben obtener ambientes amplios, ventilados, con baños adecuados, con lavatorios próximos a los estudiantes para el correcto lavado de manos. Pero también sabemos que en nuestro país un gran porcentaje de las escuelas, tanto públicas como privadas, no cumplen con este requisito. Claro, existen bastantes deficiencias, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Y como sabes, hay instituciones privadas que incluso ofrecen este servicio y que son casas que han sido acondicionadas para dar clases. Entonces, eso también nos limita un poco el próximo retorno, sí, ¿no? La situación es lamentable en el caso del sector privado y también en el caso del sector público, pero hay algunas instituciones que sí están debidamente equipadas y tienen todo lo que se necesita. Respecto a los grados educativos o a las edades de los niños que les dificultaría más retornar a las clases o que sería más difícil recuperar este tiempo que ya se ha perdido, ¿cuáles serían? Mira, en realidad todos los estudiantes se ven perjudicados, pero para ello me quiero sostener, por ejemplo, en lo siguiente. En la encuesta nacional de hogares, la última que hizo INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad, ojo, se redujo 5 puntos porcentuales en niveles de asistencia frente al 2019. Entonces pasamos de un 92% a un 87%. Esto significa que más de 400.000 estudiantes dejaron de plano llevar clases durante el año pasado a raíz de la pandemia. Y el mayor descenso ocurrió en el nivel inicial, ¿no? En donde los niños decayó ese porcentaje de 93 a 81%. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro país la educación inicial no es obligatoria, pero eso no quiere decir que no sea importante y fundamental, porque la educación inicial en estos primeros años de aprendizaje de los estudiantes impacta en el bienestar físico, motriz, en habilidades lingüísticas, en la comprensión de conceptos matemáticos, en la capacidad de poder sostener la atención, de autorregular su propio proceso de enseñanza, ese contacto con su par, con su maestro, que es lo que se ha visto mermado, ¿no? Pero también esta interrupción en la asistencia escolar a miles de estudiantes, así como he explicado en inicial, también en un futuro va a verse reflejado con respecto a su próxima inserción laboral. ¿Por qué?
Nos dice el Banco Mundial, una investigación del Banco Mundial, que si, propiamente en nuestro país, que si las escuelas seguimos en este estado todavía, en donde muy pocas han abierto a estas clases presenciales, ¿no? El rendimiento de los estudiantes, ustedes ya saben que estábamos por debajo en las pruebas PISA, va a incrementarse de 54 a 76% en lo que respecta a las pruebas de comprensión lectora y razonamiento matemático, es decir, ese debajo del nivel, ¿no? Y este resultado, ¿qué representa? Representa que los estudiantes no han consolidado habilidades básicas y fundamentales que le permitan insertarse posteriormente a un mercado laboral. Sí. Entonces, cabe señalar que estas pérdidas de aprendizaje serían más severas entonces en hogares con mayor vulnerabilidad económica, ¿no? Claro. Bien. Y estos, dime. Sí, definitivamente las consecuencias son muy negativas para nuestros niños y para el nivel de la educación que se tiene en el país o que se tendría en los próximos años a consecuencia de la pandemia. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se deberían implementar desde el gobierno para poder revertir esta situación? Y un dato más que nos gustaría añadir es que, a diferencia de los otros países de la región, el Perú se encuentra bastante atrasado en el retorno a clases presenciales. Claro que sí. Bueno, estos resultados que hemos podido analizar muestran con urgencia que el Ministerio de Educación debe implementar políticas de pronta recuperación de retorno a clases presenciales y a la recuperación de aprendizajes por partes perdidos en la pandemia. Ya lo estamos viendo porque sobre todo la parte que tiene que ver con la vacunación, hemos visto que ha ido avanzando. Ya la próxima semana ya se está iniciando la vacunación con adolescentes y Dios mediante el próximo año con niños mayores de 7 años, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es adecuar y mejorar las instituciones educativas para poder recibir a los estudiantes y así ir cortando esas brechas que existen, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que no cuentan con internet ni con ningún dispositivo electrónico para poder sus clases virtuales. Es inminente, en todo caso, el regreso a clases, es una exigencia, ¿no? Las cuales pueden ser presenciales, a distancias o híbridas, ¿no? Entonces, los expertos lo que recomiendan también es que los estudiantes cuenten con recursos donde exista un equilibrio entre lo físico y lo digital, a fin de ayudar en el proceso de enseñanza, ¿no? Para poder integrar aprendizajes, para que puedan elaborar proyectos y así poder tener mayores resultados. Entonces, las empresas privadas también tienen un gran compromiso en la educación. En Santillana, convertida hoy en una Learning Company, a quien yo represento, estamos innovando en el mercado nacional, en este caso con el lanzamiento de un primer libro web interactivo en la historia educativa del país, que forma parte de un ecosistema digital con un formato mucho más moderno e interactivo, que ofrece al estudiante que pueda medir su avance pedagógico de manera ágil, dinámica y entretenida a fin de desarrollar su autonomía. Entonces, diversos entes, tanto públicos como privados, debemos sumarnos a fin de poder lograr el próximo retorno a clases. Claro, ¿no? La primera ministra ha anunciado que se podría volver a la presencialidad para el mes de marzo del 2022, toda vez que los alumnos se encuentren ya vacunados con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Sería factible? Yo lo veo bastante factible, ¿no? O sea, ya el hecho de que los estudiantes estén vacunados y los maestros sobre todo, y que esto sea un requisito indispensable, yo creo que va a hacer que los padres pierdan ese temor a enviar a sus hijos a las escuelas, ¿no? Porque también tengamos en consideración que hay un grupo de padres que quieren que vuelvan, pero hay otros que tienen temor. Claro. Entonces, porque han perdido a un familiar o a un ser querido. Entonces, yo creo que esto nos va a dar mayor confianza. Además, el Ministerio de Educación también ha implementado todo un sistema para poder proceder se puede decir, a la activación y al pronto regreso a clases. Por ejemplo, tiene que haber un conjunto, un proceso en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las UGELes y la municipalidad, a fin de determinar qué escuela ya está lista para el retorno. Entonces, yo creo que ya se están sorteando las bases. Nos hemos demorado un poco, sí, pero ya el próximo año vamos a tener otro panorama, ¿no? Listo, importantísimo. Muchísimas gracias, señora Bernal, por acompañarnos aquí en JN Noticias.
¿no? A ustedes por la invitación. Cuídense. Mucho. Hasta pronto. Bien, amigos, nosotros hemos hecho un análisis del plan de retorno a clases presenciales en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.